Saludos desde Colombia, les habla la doctora María Paula Ramírez Mora, médico y epidemiólogo de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá, Colombia, y magíster en Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad Camilo José Cela de España. En esta ocasión vamos a hablar de revisión sistemática de la literatura y metaanálisis. Vamos a hacer una introducción a la metodología que es, porque yo sé que más adelante les van a explicar algunas cosas importantes del análisis en este curso de medicina basada en la evidencia. Entonces, para entender por qué sirven y por qué son tan necesarios los metaanálisis, tenemos que volvernos al pasado y acordarnos que en este siglo que acaba de pasar, pasamos desde la invención de la penicilina con Fleming hasta el mapeo genómico, y han sido muchos éxitos y muchos avances en medicina, los cuales hacen que podamos quedarnos un poco atrás en ciertos medicamentos, en ciertos tratamientos, por lo que tenemos que estar muy actualizados y saber qué debemos hacer. Se sabe que desde 1981 se hablaba ya de los betabloqueadores para el uso postinfarto agudo de miocardio y solo se empezaron a usar después de muchos años. Por eso David Lawrence Sackett, que fue el padre de la medicina basada en la evidencia, nos dice que un médico que en realidad pretenda diagnosticar y tratar a su paciente con aquello que verdaderamente ha demostrado su valor, necesitaría leer todos los días mínimo 19 artículos científicos, algo que es claramente una utopía y a veces nos queda muy difícil hacerlo. Por lo tanto, por eso salieron los metaanálisis y la revisión sistemática de la literatura con esta necesidad que tenemos en estos momentos. ¿Qué es la revisión sistemática de la literatura? Cochrane la define como una agrupación de estudios que tiene como objetivo reunir toda la evidencia empírica con ciertos criterios ya establecidos previamente con el fin de responder específicamente a una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación tiene que hacerse muy bien hecha para que podamos hacer esta revisión sistemática y más adelante les voy a explicar cómo. ¿Y qué es un metaanálisis? Un metaanálisis es la sistemática identificación, valoración, síntesis y, si es pertinente, la ejecución estadística de todos estos estudios que tienen un mismo tema siguiendo una metodología explícita y predeterminada. Entonces, yo puedo hacer una revisión sistemática de la literatura sin hacer un metaanálisis, pero no puedo hacer un metaanálisis sin haber hecho antes una revisión sistemática de la literatura. En resumen, para que nunca se les olvide, un metaanálisis básicamente es una revisión sistemática en la cual se hacen procesos matemáticos de varios estudios para responder una misma pregunta de investigación. Pero los metaanálisis y la revisión sistemática de la literatura tienen que tener algunos criterios y una metodología clara. Por lo tanto, los criterios de revisión sistemática de literatura son: primero, tener unos objetivos claros previamente establecidos desde el principio del estudio. Segundo, tener unos criterios de elegibilidad y respetarlos. Es decir, desde el principio del estudio se tienen unos criterios de inclusión y de exclusión de los pacientes que vamos a aceptar y los estudios que vamos a aceptar en la revisión. Y esto tiene que quedar claro desde el principio y no puede cambiar a lo largo de la revisión. Se debe hacer un planteo de metodología que pueda ser reproducible y que se respete también en dicha metodología. Y se debe hacer posteriormente una búsqueda sistematizada, bien orientada, que permita la identificación de estos estudios que cumplan con los criterios que se plantearon anteriormente. Se debe hacer la validación de los resultados con todas las herramientas estadísticas que contemos en la actualidad. Y por último, se presenta una síntesis, un resumen estructurado, un resumen bien hecho, tanto cualitativo como cuantitativo, explicando características y resultados de la revisión sistemática. ¿Cuáles son los tipos de metaanálisis? Entonces, hay tres tipos de metaanálisis. Los primeros
son los metaanálisis individuales, son los más deseables. Nosotros desearíamos poder contar con artículos primarios originales donde nos den los datos individuales, una base de datos de todos los sujetos de investigación. Esto es difícil, pero algunas veces lo logran y esto es genial y sería lo ideal. Los grupales, que son los que más usamos, y los que son en redes. Los que son en redes son evaluando un medicamento con otro o evaluando el medicamento versus placebo para mirar si la efectividad del medicamento como tal, de la pregunta de investigación. Los objetivos son que con el metaanálisis podamos hacer una toma de decisiones basados en estas herramientas estadísticas que nos disminuyen la incertidumbre, es decir, cuando yo encuentro 2 estudios o 3 que se contradicen con estas revisiones sistemáticas y los metaanálisis, disminuyo esta incertidumbre, estimo el tamaño del efecto, es decir, al sumar la población de todos los estudios que encontré, puedo mirar a cuánta población puedo de verdad beneficiar con algunas tomas de decisiones. Evaluar la heterogeneidad de los estudios, hay unas herramientas especiales para ello, y evaluar también todo lo de salud pública, las tecnologías sanitarias, para poder mirar costo-beneficio, lo que habíamos hablado, poder aplicarlas a ciertas comunidades también. Obviamente los metaanálisis tienen también desventajas y limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones más importantes? Las más importantes son que debemos escoger muy bien la calidad de los estudios que van a componer dichos metaanálisis o dicha revisión. O sea que la calidad de los estudios debe estar sometida a un escrutinio bien delicado y con todo el rigor de la ciencia. Se debe evitar el sesgo de publicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues tratando de buscar literatura gris también. Se debe evitar el sesgo de elección. ¿Cómo lo podemos hacer? Tratando de buscar en varios idiomas y varias bases de datos. Y también, pues las limitaciones es cuando los estudios son muy heterogéneos, de pronto la evidencia no es tan amplia y nos puede dar los resultados un poco difíciles y puede afectar un poco la interpretación de los resultados y hacerla un poquito más difícil. Pero si el investigador logra sortear todas estas limitaciones y desventajas y cuenta con un metaanálisis de calidad, la evidencia que da un metaanálisis es una evidencia 1 y solo su presencia genera grados de recomendación A. Por lo tanto, se pueden aplicar muy bien en determinados pacientes. Aquí les hago un análisis. Se dice que la revisión sistemática de la literatura es una investigación de una investigación, pero tiene el carácter de investigación. También se hacen revisiones narrativas en las cuales se buscan literatura, pero no son como tal, no es una ciencia, no es una investigación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistemática? Lo más importante, en la revisión sistemática hay una pregunta de interés ya explícita, está estructurada y hay un problema clínico bien delimitado. En la narrativa no. En la narrativa no hay una búsqueda de artículos detallada y sistemática. Obviamente en la revisión sistemática sí hay una búsqueda estructurada y explícita. La selección de artículos de interés tampoco es detallada en la revisión narrativa, en cambio en la sistémica contiene los criterios. La evaluación de la calidad de la información es ausente en la narrativa. En la sistemática sí es estructurada y explícita. Los resúmenes en la narrativa sí tienden a ser cualitativos, en la sistemática es cualitativo y cuantitativo, y las inferencias siempre van a estar basadas en la evidencia, en las revisiones sistemáticas y en las revisiones narrativas a veces pueden estar basadas en la evidencia. Ahora voy a pasar a explicarles paso a paso cómo se puede hacer un metaanálisis con un ejemplo de un artículo muy interesante que se los voy a compartir. Entonces, para ver el ejemplo de un metaanálisis y de cómo se debe hacer, entonces lo primero, lo que había hablado anteriormente es, debemos elaborar una pregunta muy bien estructurada y específica. Para elaborar una pregunta de investigación, usamos este anagrama PICOT. PICOT quiere decir, la P quiere decir población, la población en la cual queremos centrarnos para hacer el estudio, para hacer el
metaanálisis. Entonces yo quiero saber en la población infantil los corticoides y la meningitis si de verdad disminuyen las secuelas en los niños, es un ejemplo. Entonces ustedes tienen que delimitar muy bien los niños de cuánto a cuánto tiempo. Intervención o exposición, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es una intervención, si es un método diagnóstico o terapéutico o si es la exposición a algún factor de riesgo. Cuando es una intervención, sobre todo método diagnóstico o terapéutico, lo que hacemos es tratar de hacer una comparación con un grupo control, ¿no es cierto? Y debemos buscar un resultado. Entonces, si quiero saber mortalidad, secuelas, complicaciones o qué otras cosas quiero mirar en el estudio. La pregunta y el anagrama Picot tiene también la T que significa tiempo. En metaanálisis no usamos mucho esta variable tiempo, ya que podemos usar estudios de varios años y antes nos le da un poco más de valor al metaanálisis también. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un artículo que les voy a compartir. Entonces, la población específica y el contexto puede ser, vamos a hacer un ejemplo aquí con lo que les digo, pacientes añosos mayores de 75 años ingresados por infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Esta sería la población. La exposición podría ser lo que les digo, un factor de riesgo, un factor pronóstico, una intervención o tratamiento. Y entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a definir una exposición y debemos hacer la comparación con el grupo control. Entonces vamos a diferenciar la angioplastia primaria, que va a ser la intervención, frente a la fibrinolisis, que va a ser control. Y outcome, o sea, el resultado va a ser el evento de interés, que en este momento va a ser mortalidad total o mortalidad cardiovascular o nuevos ingresos con síndrome coronario o nuevas revascularizaciones. Si ustedes ven, aquí está organizada en esto el anagrama Picot. Aquí está la población, aquí está la intervención o exposición, aquí está la comparación y aquí está el outcome o resultado. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? La pregunta quedaría así. En pacientes mayores de 75 años, la angioplastia primaria comparada con la fibrinolisis reduce la mortalidad y el infarto agudo de miocardio. Esa ya sería la pregunta y ahí ya podemos decir cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los estudios primarios. Recuerden que el metaanálisis se hace a partir de estudios primarios originales. Entonces queda así la estructura, queda. La intervención es la angioplastia primaria, más eficaz que fibrinolisis en pacientes mayores de 75 años para reducir mortalidad y un nuevo infarto. ¿Sí vieron? Estos son los eventos, el outcome, la población, el control y la intervención, o sea, la comparación. Aquí ya de por sí la pregunta tiene en sí misma los criterios de inclusión, pero pues ustedes van mirando qué otros criterios. Entonces yo digo, no, yo quiero solamente hacer un metaanálisis que me dé mucha evidencia, es decir, con ensayos clínicos aleatorizados que dan mucha causalidad. Entonces, ensayos clínicos. Recordemos que solamente van a ser pacientes con infarto agudo con elevación del ST. Recordemos que va a ser de angioplastia primaria frente a fibrinolisis, no va a ser redes. ¿Se acuerdan de ese metaanálisis que les dije en redes? Que podía mirar la supremacía de la angioplastia versus placebo o de la fibrinolisis o el riesgo de fibrinolisis independiente. Esos son los de redes. Este no, este va a ser un estudio metaanálisis de grupos. Entonces vamos a ver directamente estudios que comparen angioplastia frente a fibrinolisis. Y miren que este fue un criterio de inclusión en los que se haya incluido un mínimo de 100 pacientes mayores de 75 años. Criterios de exclusión, ¿a quién sacamos? Pues a los estudios que nos muestren mortalidad, porque ¿qué es lo que vamos a medir? Mortalidad. A los trabajos que no nos muestren mortalidad durante el seguimiento, a los que no nos muestren si tuvo un síndrome coronario agudo durante el seguimiento, porque no podríamos medir nuestro outcome, ¿no es cierto? Listo.
Aquí nos muestra, este artículo nos muestra un modelo, uno puede usar unos modelos parecidos de cómo voy yo a seleccionar los estudios cuando yo haga la revisión sistemática. Entonces yo estoy en mi computador haciendo mi revisión sistemática en las bases de datos y entonces yo cojo el estudio y digo, bueno, es un título, el resumen, texto. Recuerden que tiene que ser pues, texto, porque tiene que ser un artículo primario. Si solamente está el resumen y no puedo conseguir el artículo primario, ya tenemos problemas. ¿Se estudia pacientes con infarto agudo de miocardio? Sí. ¿Con elevación del ST? Sí o no. Si no, pues ya no es nuestra población. ¿Se incluye pacientes mayores de 75 años? Sí. Si no, ya no nos sirve. Intervención. ¿Recibió al menos uno de los grupos de tratamiento de angioplastia primaria? Sí. Acuérdense que ese era un criterio de inclusión. ¿Recibió fibrinolisis el otro? Claro, ese era. Enfrentarlos. ¿Se incluye alguno de los siguientes eventos? Mortalidad total, cardiovascular, infarto y nuevas revascularizaciones, ¿sí o no? ¿Es un ensayo clínico aleatorizado? Sí o no. Obviamente, si todas son sí, inmediatamente incluimos el estudio. Pero si no, no nos sirve. Entonces, esa es la manera en que yo puedo ir haciendo mi selección de mis estudios que de verdad me sirven para tener un buen metaanálisis. Entonces, cuando yo hago un metaanálisis a partir de ensayos clínicos aleatorizados, obvio me queda un estudio, una maravilla, es una machera. Entonces, esta es una hojita que nos dan también para uno mirar la calidad del metaanálisis. Acuérdense que los ensayos clínicos aleatorizados ya lo vimos el fin de semana pasado. Entonces, mentiras, lo vimos ayer. Entonces, vamos a ver si el tipo de ocultación fue de manera aleatoria. ¿Se acuerdan que yo les dije que los grupos de los ensayos clínicos aleatorizados era un grupo experimental y uno testigo control y que tenían la misma posibilidad de pertenecer al uno o al otro y se hacía mediante aleatorización? Entonces aquí miramos cómo fue la aleatorización, si fue central, si fue mediante llamadas, una página web o realizada por una farmacia. Si la asignación aleatoria fue por contenedores codificados con medicación en estudio y control. Si fue sobres codificados consecutivamente, opacos y sellados. Si fue sobres sin especificar. Si fue una pseudoaleatorización, es decir, lanzar una moneda con fecha de nacimiento, día de la semana. Si hubo enmascaramiento de la aleatorización, pero no la describen. Si no declararon la aleatorización y si se declara que no hubo enmascaramiento. Y esto nos da la calidad de la aleatorización. Obviamente lo ideal sería sobres codificados consecutivamente opacos y sellados o una aleatorización central. Lo ideal sería hacerlo una buena aleatorización, ya que de ahí depende que nuestros grupos sean de verdad homogéneos en cuanto al ensayo clínico, ¿no? Enmascaramiento o cegado. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los estudios dobles ciegos, triples ciegos y ciegos? Entonces, ¿se acuerdan que les dijimos que si los pacientes y el personal sanitario que administra la medicación no saben cuál es del grupo control y cuál es del grupo de estudio, es un ciego? Si el investigador que recoge de los datos no sabe ni los que evalúan los eventos, es un estudio doble ciego, si todos estos no saben. Y si los que realizan el análisis estadístico no saben, es triple ciego. Entonces es muy bueno, sería muy bueno tener doble ciego, triple ciego, pero entonces aquí nosotros marcaríamos para saber cuál es la calidad del enmascaramiento. También debemos saber cuántos participantes fueron perdidos durante el seguimiento, entonces el número de pacientes y el porcentaje. Y el análisis de los datos, cómo fue y si se interrumpió precozmente el estudio o no. Esto lo que nos sirve es para valorar la calidad también metodológica de cada ensayo clínico aleatorizado que vayamos a incluir en el metaanálisis. Ya una vez tengamos nosotros nuestros estudios, ya con los criterios de inclusión, que sacamos a los que tengan criterios de exclusión, que miramos los mejores ensayos clínicos aleatorizados, que tengan una buena metodología, hacemos una listica, así una tablita,
donde nosotros sacamos una nueva estadística nuestra. Entonces sacamos mortalidad total, mortalidad cardiovascular, reingresos por síndrome coronario y nuevas revascularizaciones. Sacamos el número de pacientes que tuvieron ello de los de angioplastia primaria y el número que tuvieron ello de los de fibrinolisis. Nosotros vamos a hacer un cálculo propio, un RR con un intervalo de confianza del 95%. Vamos a sacar una reducción de riesgo relativo, también con un intervalo de confianza del 95%, una reducción absoluta del riesgo y un hazard ratio. Todas estas medidas las vamos a sacar nosotros, son medidas de asociación y de impacto. Entonces vamos a sacarlas para probar, para hacer nosotros nuestro metaanálisis. Entonces, en últimas, queda todo arreglado así. Les estoy dando esto como un ejemplo. Este no es el que estamos viendo. Pero el metaanálisis lo entregan así. Entonces, este cuadrito de aquí, si ustedes ven, este es el efecto nulo. Es decir, cuando no es estadísticamente significativo. O sea, que lo que atraviese esto no es estadísticamente significativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando es un factor protector tiene que ser menor a 1 y los intervalos de confianza, que son estos, deben moverse menor de 1? O sea que si vemos acá, miren que este es menor a 1 y los intervalos también son menor a 1, sí. O sea que este sí es un estudio significativo, ¿sí? Siempre los metaanálisis dividen así, ponen aquí un efecto nulo, que es el que toque la raya, y ponen a favor de la intervención acá y a favor del grupo control o de la comparación del placebo. Entonces miren que este, por ejemplo, aquí en este estudio no es significativo. En este sí, en este el resultado es significativo. Miren que todo dio debajo de la raya. Este, ¿ustedes qué dirán? ¿Es significativo o no? Me dio un RR. Un RR me dio debajo de 1, pero el intervalo de confianza no pasó. Y acuérdense que cuando ya pasa el intervalo de confianza quiere decir que no tengo el 95% de confianza. Es decir, que este no es significativo. Este tampoco es significativo. Este tampoco, miren cómo se pasó. Este tampoco. Este sí y este no. Esto es para que vayan viendo cómo expresan un metaanálisis. Entonces vamos a valorar el de nuestro estudio que hicimos de los pacientes con angioplastia primaria versus fibrinolisis. Si ustedes ven aquí en esta revisión, en este metaanálisis, incluyeron 8 estudios. Y si nos vamos a ver entonces, el total de pacientes acá fueron estos. El total de acá fueron estos, o sea, todos fueron mayores de 100 pacientes. Sí, por lo tanto, los estudios cumplieron criterios de inclusión, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá la comparación. Y miren cómo nos expresan. Este es el 1, ya sabemos, ¿no es cierto? Este grupo de acá, o sea, lo que esté acá es menor de 1, o sea, es un factor protector para el grupo experimental. Y lo que esté de aquí para acá es un factor favorable al grupo control. Entonces mi grupo experimental es angioplastia y mi grupo control es fibrinolisis. Si yo miro acá, yo digo, ay, aquí me dio mejor fibrinolisis, aquí me dio mejor angioplastia, aquí fibrinolisis, aquí angioplastia, aquí angioplastia. Aquí creo que alcanza a tocar el 1, no sé si sea significativo o no. Lo voy a mirar acá. No, sí es significativo porque miren que dio fue 0,95, no alcanzó al 1. Igual miren que todos estos números, todos estos valores están acá, miren. Este es 1.72, ¿mayor a 1? Sí. 1.2 es mayor a 1, sí, ahí se ve. A 2.48 es acá, ustedes ya ahí pueden mirar. 0.4 es menor de 1, sí. ¿Y los intervalos de confianza se mueven menor de 1? Sí, miren, o sea que esto sí es significativo. Este también es significativo. Ahora este, 2.87, o sea, mayor a 1.
¿Y los intervalos se mueven mayor de 1? Sí, este también es significativo. Ahora 0,51 y los intervalos de confianza menores a 1, o sea que también es significativo. Miren, no alcanza el 1, 0,86, o sea que es significativo. Que yo les dudé porque pensé que tocaba el 1, no, 0,95, o sea que también es significativo. Significativo y significativo, pero no dieron, ¿no es cierto que son como inconcluyentes? Acá si ustedes ven, y eso lo van a ver en este curso también, pero con otro profesor, midieron la heterogeneidad de los estudios para saber qué tan heterogéneos, y son muy heterogéneos. Entonces lo que hicieron ellos fue esto. Miren tan inteligentes que fueron. Ellos lo que hicieron fue dividir en grupos. Dijeron, en el estudio 1, 3, 7 y 8 fue después de 90 minutos. Y en el estudio 2, 4, 5 y 6 fue antes de los 90 minutos. Entonces me da que es estadísticamente significativo, que es un factor protector, tener angioplastia primaria con un tiempo puerta-balón de 90 minutos. O sea que si yo tengo el beneficio de poder hacerle una angioplastia primaria a mi paciente antes de 90 minutos, disminuye notoriamente mortalidad total, mortalidad cardiovascular, nuevo evento coronario y revascularización. Es estadísticamente significativo. Es un factor protector la angioplastia 90 minutos, en los primeros 90 minutos del evento. Miren que aquí sacaron uno total. O sea que es muy buena en los 90, antes de los 90 minutos. Y estos de acá nos mostraron a favor de la fibrinolisis después de los 90 minutos. O sea que después de los 90 minutos fue mejor la fibrinolisis. ¿Listo? Aquí ustedes pueden dudar porque toca el 1, pero mirando acá es 1,12, o sea que no. O sea que todos son significativos. Entonces yo puedo sacar de este metaanálisis que los pacientes en realidad mejoran y es más recomendable hacer angioplastia primaria en los primeros 90 minutos y pasados los 90 minutos fibrinolisis. Obviamente, siempre que tomen decisiones a partir de un metaanálisis, háganlo con un criterio bien establecido. Aterricen los metaanálisis en su contexto geográfico, con su paciente. Nunca acomoden al paciente al metaanálisis, más bien acomoden el metaanálisis a su paciente. Su paciente es lo más importante y es el que marca todo. Todo esto que hablamos hoy lo saqué de estos artículos. Se los voy a adjuntar también con Jessica. Y me despido de ustedes deseándoles muchos abrazos. En realidad con mis maestros he aprendido mucho. Con mis colegas más. Pero con mis alumnos todavía más. Gracias por existir, muchachos. Los quiero mucho a todos. Sigan juiciosos en el camino de la medicina. Vale la pena todo lo que están haciendo. No se les olvide que lo más importante son sus pacientes y que Dios los bendiga.